Mi hermana quedó embarazada de mi prometido y mi familia la defendió por ser menor, así que me vengué de la peor forma. Nunca pensé que mi vida podía romperse en una sola noche. Siempre creí que las tragedias eran algo gradual, que uno tenía tiempo de darse cuenta de que todo estaba mal. Me equivoqué. En mi caso, bastó una frase. Una sola. Dicha por la persona equivocada, en el lugar equivocado, frente a la gente que más debería haberme protegido. Me llamo Tessa, tengo 28 años, y hasta hace poco estaba comprometida con el hombre que creía el amor de mi vida. Llevábamos 4 años juntos. No 4 años de película romántica, sino 4 años reales, discusiones por tonterías, reconciliaciones, planes a largo plazo, domingos aburridos y proyectos compartidos. Vivíamos juntos desde hacía 2 años. Yo confiaba en él completamente. Nunca revisé su teléfono. Nunca dudé cuando decía que iba a salir con amigos. Nunca sospeché nada raro. Nuestra boda estaba a solo 3 semanas. 3 semanas. El lugar estaba reservado, el vestido colgado en mi armario, los invitados confirmados, el menú elegido. Mi vida parecía finalmente ordenada. Por primera vez sentía que todo encajaba. Mi hermana menor, Lía, de 23 años, iba a ser mi dama de honor. No éramos especialmente cercanas, pero pensé que eso podía cambiar. Siempre hubo una tensión silenciosa entre nosotras, una especie de competencia que nadie mencionaba, pero yo decidí ignorarla. Quise creer que la boda nos uniría. Ese fue mi primer error. La noche que todo se vino abajo, mis padres me invitaron a cenar. Dijeron que querían hablar de algunos detalles de la boda. Nada fuera de lo normal. Acepté sin sospechar nada. Cuando llegué, sentí algo raro de inmediato. Mi madre estaba nerviosa, moviendo las manos sin parar. Mi padre evitaba mirarme a los ojos. Y mi hermana estaba demasiado tranquila. Cenamos casi en silencio. Cada ruido se sentía exageradamente fuerte. Yo estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando Lía se levantó de la mesa. Se puso de pie lentamente, respiró hondo y apoyó una mano sobre su vientre, que todavía estaba completamente plano. Estoy embarazada, dijo. Mi primer pensamiento fue, ¿qué noticia tan fuerte, justo ahora? Mi segundo pensamiento fue, ¿por qué lo dice así? No tuve tiempo de procesar nada más, porque entonces agregó la frase que me destruyó la vida. El bebé es de tu prometido. Sentí como si el aire desapareciera de la habitación. ¿Qué? Alcancé a decir, pero ella continuó, como si estuviera leyendo una lista del supermercado. Llevamos 6 meses viéndonos a escondidas. 6 meses. 6 meses mientras yo elegía flores. 6 meses mientras probaba vestidos. 6 meses mientras planeaba una vida con él. Mi madre empezó a llorar. Mi padre intentó decir algo sobre mantener la calma. Yo me levanté de golpe, gritando, temblando, pidiendo explicaciones que nadie parecía dispuesto a darme. Lía no lloraba. No se disculpaba. No parecía avergonzada. Me miraba como si yo fuera el problema. Esa misma noche, mi prometido me llamó una y otra vez. Mensajes, audios, llamadas. Decía que no fue planeado, que solo pasó, que me amaba a mí. No le contesté. Apagué el teléfono y me quedé sentada en el piso de mi departamento, abrazando mis rodillas, intentando entender cómo mi vida se había desintegrado tan rápido. Pensé que al menos mi familia estaría de mi lado. Me equivoqué otra vez. Al principio, mis padres decían frases vacías. Esto es muy difícil para todos. Tenemos que pensar con la cabeza fría. Pero a los pocos días, el discurso cambió. Mi hermana era joven. Estaba asustada. Necesitaba apoyo. Yo, en cambio, debía ser madura, entender la situación y no destruir a la familia. Cuando les pregunté qué pasaba con mi boda, mi madre me respondió algo que todavía me persigue. Bueno, esas cosas se pueden cancelar. Esas cosas. Mi vida, mi futuro, mi confianza. Todo se redujo a esas cosas. Una semana después, entendí la verdad completa. Mis padres ya habían tomado partido. Y no era el mío. Defendían a mi hermana porque era la más chica, porque no sabía lo que hacía, porque ahora estaba embarazada. Y yo solo era el daño colateral. Pero lo que todavía no sabían es que yo no iba a quedarme callada. No iba a ser la víctima silenciosa. No iba a sonreír y aceptar la traición. En ese momento, todavía no sabía cómo,
pero sí sabía algo con total certeza. Si mi familia había decidido destruirme para protegerla a ella, entonces yo iba a asegurarme de que todos pagaran el precio. Y esta historia, recién estaba empezando. Después de aquella cena, pasé varios días sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía, mi hermana de pie, con la mano sobre el vientre, pronunciando esas palabras con una calma insoportable. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado, como si mi cuerpo todavía no pudiera aceptar lo que mi mente ya sabía. Intenté mantenerme ocupada. Fui a trabajar, respondí correos, fingí normalidad. Pero era inútil. Todo a mi alrededor me recordaba lo que había perdido. Mi anillo brillaba en mi mano como una burla. El vestido seguía colgado en el armario. Y cada objeto de mi departamento parecía pertenecer a una vida que ya no era mía. Al cuarto día, mi madre me llamó, no para preguntarme cómo estaba, no para disculparse, me llamó para pedirme algo. Hija, tenemos que hablar, dijo con ese tono suave que siempre usaba cuando iba a decir algo horrible. Acepté ir a su casa. Parte de mí todavía quería creer que iban a recapacitar, que esto era solo una pesadilla mal gestionada. Cuando llegué, estaban los tres, mi madre, mi padre y mi hermana. Lía estaba sentada en el sillón, acariciándose el vientre con una sonrisa casi teatral. Me senté frente a ellos, sintiéndome como si estuviera en un juicio. Pensamos que lo mejor, empezó mi padre, es que no tomes decisiones impulsivas. ¿Cómo cancelar mi boda? Pregunté. Mi madre suspiró. La boda ya no tiene sentido, Tessa. Él va a ser padre. Ahí lo entendí todo. Para ellos, el embarazo borraba la traición. Convertía el engaño en un accidente. Me convertía a mí en un obstáculo incómodo. ¿Y yo qué soy? Pregunté. ¿Un error administrativo? Lía intervino por primera vez. No quise hacerte daño, dijo, sin mirarme. Simplemente pasó. La miré. Esperé algún gesto de culpa. Algo. Pero no había nada. 6 meses no simplemente pasan, respondí. Mi madre me pidió que bajara la voz. Dijo que estaba alterando a mi hermana. Que el estrés podía afectar al bebé. Al bebé. Todo giraba alrededor del bebé. Yo había dejado de existir. Ese día me pidieron oficialmente algo que jamás voy a olvidar. ¿Podrías no hacer un escándalo? Dijo mi padre. No queremos que la gente hable mal de tu hermana. Ahí supe que estaba sola. Salí de esa casa temblando. No lloré hasta llegar a mi departamento. Me dejé caer en el piso y lloré hasta quedarme sin fuerzas. No solo había perdido a mi prometido. Había perdido a mi familia. Las semanas siguientes fueron un borrón confuso. Cancelé la boda. Llamé a proveedores. Respondí mensajes incómodos de gente que no sabía qué decir. Algunos amigos se alejaron, otros me apoyaron, pero nada llenaba el vacío. Entonces, un día, mi madre volvió a llamar. Queríamos saber si te molestaría que no cancelemos todo, dijo. ¿Qué cosa? Pregunté. El lugar. El banquete. Ya está pagado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Lía y tu ex podrían usarlo. No grité. No lloré. No discutí. Solo colgué. 2 meses después, vi las fotos en redes sociales. Mi hermana, embarazada, vestida de blanco. Mi exprometido, sonriendo como si nada hubiera pasado. El mismo lugar. Las mismas flores. Mi boda, reciclada. Mis padres estaban ahí. Abrazándolos. Aplaudiendo. Ese día algo se rompió definitivamente dentro de mí. Apagué el teléfono. Bloqueé números. Eliminé contactos. Dejé de responder. Durante 2 años, no supe nada de ellos. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni cumpleaños. Fue el silencio más largo y más necesario de mi vida. Y fue en ese silencio donde empecé a reconstruirme. Conseguí un mejor trabajo. Me mudé. Empecé terapia. Volví a sentirme una persona. Pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué, porque justo cuando estaba empezando a estar bien, mi familia decidió volver a aparecer. Y no fue para pedirme perdón, fue para pedirme algo mucho peor. Durante casi 2 años, el silencio fue absoluto. Al principio dolía.
Mucho. Cada cumpleaños sin mensaje, cada Navidad sin llamada, cada día en que me preguntaba si realmente había sido tan fácil borrarme de la familia. Con el tiempo, el dolor se volvió costumbre. Y después, algo aún más extraño, alivio. Aprendí quién era yo sin ellos. Cambié de trabajo. Ascendí. Me mudé a un departamento más chico pero solo mío, sin recuerdos compartidos. Dejé de usar el anillo. Guardé el vestido en una caja que nunca volví a abrir. Empecé terapia, algo que siempre había postergado, y por primera vez pude decir en voz alta que me habían traicionado sin que sonara exagerado. Mi terapeuta fue clara desde el principio. No solo te engañaron. Te reemplazaron. Y tenía razón. Durante esos 2 años, nadie de mi familia intentó contactarme. Ni siquiera para saber si estaba viva. Supe por terceros que mi hermana había tenido al bebé, un varón. Que se habían mudado juntos. Que mis padres estaban felices siendo abuelos. Yo era un recuerdo incómodo, una historia que no se mencionaba, hasta que un martes cualquiera, mientras estaba en el trabajo, sonó mi teléfono. Número desconocido. No suelo contestar, pero algo, no sé qué, me hizo atender. ¿Tessa? Dijo una voz que reconocería en cualquier lugar. Soy mamá. Se me heló el cuerpo. ¿Qué querés? Pregunté, sin saludar. Hubo un silencio incómodo. No empieces así, dijo. Somos tu familia. Casi me reí. No lo fueron cuando los necesité, respondí. Decí qué querés. Mi madre suspiró, como si yo fuera una carga. Tu hermana está pasando por un momento difícil. Por supuesto que sí, me explicó, con un tono ensayado, que el matrimonio no estaba yendo bien. Que mi exprometido había cambiado. Que había problemas económicos. Que el estrés de la maternidad era mucho para Lía. Yo escuchaba en silencio, con una sensación extraña creciendo en el pecho. No era tristeza. No era enojo. Era claridad. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pregunté. Pensamos que podrías ayudarla, dijo. Aunque sea con el nene. Ella necesita apoyo. Ahí estaba. No un perdón. No una disculpa. Una petición. ¿Por qué yo? Pregunté. Porque sos su hermana, respondió, como si eso lo explicara todo. Le colgué. Esa noche, mi padre me llamó. Luego mi hermana. Luego mi madre otra vez. Mensajes, audios, llamadas perdidas. Todos hablaban de lo mismo, familia, perdón, unión. Nadie hablaba de responsabilidad. Al día siguiente, apareció un mensaje distinto. Era de Lía. Sé que te hice daño, pero ahora soy madre. Necesito que lo entiendas. Leerlo me revolvió el estómago. No contesté. Pasaron unos días y pensé que se rendirían. No lo hicieron. Un sábado por la mañana, tocaron el timbre de mi departamento. Abrí la puerta y ahí estaban. Mis padres. Mi hermana. Y el niño en brazos. Solo queremos hablar, dijo mi madre, intentando entrar. No los invité. Pero entraron igual. Se sentaron como si nunca se hubieran ido. Como si no hubieran destruido mi vida. Lía dejó al niño en el sillón y me miró con ojos llorosos. Necesito tu ayuda, dijo. Él no es el hombre que creí. La ironía era casi artística. Mi padre fue directo. Tu hermana no puede sola. Y vos estás bien económicamente. Eso fue lo que me quebró. No me querían de vuelta. Querían algo de mí. Me pidieron que ayudara con dinero. Que cuidara al niño. Que dejara el pasado atrás. Me dijeron que ya había pasado mucho tiempo, que yo tenía que ser la adulta, que el rencor no llevaba a nada. Yo los miraba y, por primera vez, no sentía dolor. Sentía algo mucho más peligroso. Sonreí. Déjenme pensarlo, dije. Sus caras se iluminaron. Creyeron que habían ganado. No sabían que en ese momento, mientras asentía, una idea empezaba a tomar forma en mi cabeza. Una idea fría, clara, inevitable. Si ellos habían decidido usarme cuando les convenía, yo iba a dejar que lo hicieran, pero bajo mis reglas. Y cuando todo terminara, no volverían a verme como la hija abandonada. Me verían como la persona que jamás debieron provocar. Después de que se fueron de mi departamento, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. La puerta todavía estaba entreabierta.
El eco de sus voces seguía flotando en el aire. No porque los extrañara, sino porque mi mente estaba trabajando a una velocidad peligrosa. Por primera vez desde aquella noche en casa de mis padres, yo tenía el control. Durante 2 años había sido el fantasma. La que se fue. La que no estaba. Ahora eran ellos los que volvían con la cabeza baja, pidiendo ayuda, esperando compasión. Y yo sabía algo que ellos no, la compasión ya no vivía en mí. A la mañana siguiente le escribí a mi madre. Podemos hablar. Pero con calma, no tardó ni un minuto en responder. Gracias, hija. Sabía que ibas a entender. Ese sabía me dio náuseas. Acepté verlos ese mismo fin de semana. Fui a la casa de mis padres, el lugar donde todo había empezado. No había cambiado nada. Los mismos muebles. Las mismas fotos familiares, excepto por una diferencia evidente. Yo no estaba en ninguna. Habían colgado en la pared una foto enorme de mi hermana, mi exprometido y el niño. Una familia feliz. Una imagen cuidadosamente construida. Me senté en el sillón con una sonrisa tranquila. Practicada. Quiero ayudar, dije. Pero necesito saber exactamente qué esperan de mí. Mi padre se inclinó hacia adelante. Bueno. Lía está agotada. Él trabaja muchas horas. Casi no está en casa. Y las cosas económicamente están justas. Mi hermana bajó la mirada. No puedo más, dijo. A veces siento que me equivoqué con todo. Casi se me escapa una risa. ¿Y qué quieren que haga yo? Pregunté. Se miraron entre ellos. Pensamos que podrías ayudarnos cuidando al nene algunas veces, dijo mi madre. Y tal vez, bueno, con algo de dinero hasta que se acomoden. Ahí estaba el precio de volver a ser familia. Asentí lentamente. Puedo ayudar, dije. Pero voy a poner límites. Parecían aliviados. Demasiado. No quiero volver a tener relación con él, agregué. Solo con ustedes. Y con el niño, aceptaron de inmediato. Nadie preguntó si estaba bien para mí. Nadie pidió perdón. Solo agradecieron. Empecé despacio. Una tarde por semana cuidaba al niño. Llevaba pañales, comida, regalos. Mi hermana me escribía cada vez más seguido. Me contaba sus problemas, sus peleas, sus frustraciones. Yo escuchaba. Siempre escuchaba. Aprendí rápido algo importante. Ella estaba miserable. Mi exprometido no era el padre ni el esposo ejemplar que mostraban en redes. Llegaba tarde, no ayudaba, se desentendía. Y mis padres, cansados, ya no podían cubrirlo todo. Yo me convertí en el apoyo silencioso. La solución cómoda. Y mientras tanto, observaba. Observaba cómo mi hermana se apoyaba cada vez más en mí. Cómo mis padres volvían a confiar. Cómo bajaban la guardia. Un día, mi madre dijo algo que terminó de confirmarlo todo. Menos mal que te tenemos a vos. Siempre fuiste la responsable. Ahí entendí el rol que me habían asignado desde siempre. La fuerte, la que aguanta, la que se sacrifica. Y yo decidí usar eso a mi favor. Empecé a hacer preguntas. Sutiles. Inocentes. ¿Cómo están las finanzas? ¿Tienen todo a su nombre? ¿Quién cuida al nene cuando ustedes no pueden? Ellos respondían sin sospechar nada. Con el tiempo, me pidieron más ayuda. Más dinero. Más tiempo. Yo aceptaba todo con una sonrisa. Mientras tanto, empecé a guardar pruebas. Mensajes. Audios. Conversaciones. Comentarios descuidados. Todo. No sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Pero sí sabía una cosa. Cuando cayera, no sería un impulso. Sería una caída lenta. Irreversible. Y ellos iban a ver venir el final cuando ya fuera demasiado tarde. Al principio, ayudar una vez por semana parecía suficiente. Después fueron 2. Luego 3. Y, sin darme cuenta, o fingiendo no hacerlo, yo estaba completamente integrada otra vez en sus vidas. No como hija. No como hermana. Como recurso. Mi hermana me escribía a cualquier hora. ¿Podés quedarte con el nene un rato? Estoy agotada. ¿Te molestaría venir? Él otra vez llega tarde. Yo siempre decía que sí. No porque quisiera, sino porque necesitaba que bajaran la guardia.
Mis padres también se relajaron. Empezaron a contar conmigo para todo. Si había que pagar algo, yo ayudaba. Si había que cuidar al nene, yo estaba. Si había una emergencia, me llamaban a mí antes que a nadie. Un día, mi madre dijo algo que me quedó grabado. Menos mal que te tenemos. Sin vos, no sé qué haríamos. Yo sonreí. Por dentro, tomé nota. Empecé a ir más seguido a la casa de mi hermana. Observaba cada detalle. El desorden constante. Las discusiones veladas. El cansancio crónico. Mi exprometido apenas me miraba cuando coincidíamos. Había algo en su actitud, culpa, quizás. O miedo. Nunca me pidió perdón. A veces, cuando lo veía con el nene en brazos, sentía una punzada rara. No de celos. De incredulidad. Ese niño existía porque ellos me habían traicionado, y ahora yo era parte fundamental de su crianza. La ironía no se me escapaba. Con el tiempo, mi hermana empezó a confiarme cosas más profundas. No soy feliz, me dijo una noche, llorando en la cocina mientras yo lavaba los platos. Me siento atrapada. No dije nada. Solo escuché. A veces pienso que todo esto empezó mal, agregó. Pero ya no hay vuelta atrás. Tenía razón, pero no como ella creía. Mis padres, por su parte, empezaron a pedirme consejos. Sobre dinero. Sobre decisiones. Sobre el futuro del niño. Yo me convertí en la voz racional. La adulta responsable. Exactamente el rol que siempre me habían impuesto. Y yo lo perfeccioné. Un sábado, mi padre me pidió algo más grande. Estamos pensando en vender la casa, dijo. Pero no sabemos si es el momento. La casa donde crecimos. La casa que siempre dijeron que sería para las dos. Tal vez deberían hacerlo, respondí. Podrían ayudarlos más a ellos. Me miraron sorprendidos. ¿Vos crees? Preguntó mi madre. Sí, dije. Al final, ahora la prioridad es el nene. Ese fue el día en que entendí algo clave. Harían cualquier cosa si creían que era por el bien del niño. Poco después, mi hermana me pidió que la acompañara a una consulta médica. Dijo que se sentía sola. Acepté. En la sala de espera, mientras sostenía al nene, la vi mirarme con una mezcla de alivio y culpa. No sé qué haría sin vos, dijo. Y entonces cometí el error que terminó de sellarlo todo. Para eso estoy, respondí. Somos familia. Vi cómo sus hombros se relajaban. Cómo confiaba. Cómo dejaba de sentirse amenazada por mí. Desde ese momento, dejaron de cuidarse. Empezaron a hablar libremente delante mío. De deudas. De peleas. De arrepentimientos. De errores. Yo escuchaba todo. Guardaba todo. Y una noche, mi hermana dijo algo que fue la pieza final del rompecabezas. A veces pienso que, si no hubiera quedado embarazada, él habría vuelto con vos. No la contradije, solo asentí, porque para entonces, ya sabía exactamente qué iba a hacer. Y sabía que iba a dolerles más de lo que jamás imaginaron. Hasta ese momento, todo había ocurrido puertas adentro. Conversaciones, favores, silencios incómodos. Pero yo sabía que, si quería que el golpe fuera definitivo, necesitaba algo más que resentimiento bien administrado. Necesitaba estructura. Pruebas. Tiempo. Y sobre todo, paciencia. Lo primero que hice fue algo simple, dejé de borrar mensajes. Empecé a organizar capturas, audios, fechas. Tenía conversaciones completas donde mi hermana admitía que se había equivocado, donde mis padres reconocían que me habían pedido que entendiera porque ella era más joven. Todo estaba ahí, sin editar, sin exagerar. No planeaba usarlos todavía. Solo los guardaba. Después, empecé a prestar atención a cosas que antes había ignorado. Detalles financieros. Comentarios sueltos. Deudas mal explicadas. Mi exprometido había cambiado de trabajo 2 veces en menos de un año. Siempre había una excusa. Siempre un problema externo. Un día, mientras cuidaba al nene, mi hermana me pidió que revisara su correo porque el celular no le andaba. Ahí vi algo que no debía haber visto. Avisos de pago atrasado. Amenazas de embargo. Créditos personales. No dije nada.
Pero entendí que la situación era mucho peor de lo que mostraban. Empecé a hacer algo que nunca había hecho antes, preguntar a terceros. Con cuidado. Sin levantar sospechas. Viejos amigos en común. Gente que trabajaba con él. Nadie sabía toda la historia, pero todos sabían algo. Descubrí que no solo me había engañado a mí, había coqueteado con otras mujeres incluso después del matrimonio. Había mentido en su currículum. Había pedido dinero prestado que nunca devolvió. No era un error, era un patrón. Mientras tanto, en casa de mis padres, yo seguía siendo la hija ejemplar. La que ayudaba. La que entendía. La que siempre estaba. Y cuanto más confiaban en mí, más hablaban. Una noche, mi padre confesó algo sin darse cuenta. Si no fuera por vos, ya estaríamos en problemas, dijo. No podemos sostenerlos mucho más. Eso fue clave. Ellos estaban al límite. Económico. Emocional. Y yo era el sostén invisible. Poco después, mi hermana me pidió que la ayudara con unos papeles. Nada importante, según ella. Autorizaciones, documentos, copias. Accedí. Fotocopié todo. Guardé copias. En ese momento, mi venganza dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en un archivo perfectamente organizado. Pero todavía no era suficiente. El punto de quiebre llegó cuando mi madre me llamó llorando. Tu hermana está pensando en separarse, dijo. Pero no puede. No ahora. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Necesita estabilidad, continuó. Y el nene también. Ahí comprendí algo fundamental. Nadie estaba feliz, pero todos estaban atrapados. Esa misma noche, tomé una decisión que marcó el principio del final. Me reuní con alguien que jamás pensé volver a ver, una amiga mía del pasado. Alguien que sabía toda la historia original. Alguien que nunca les había creído. Le conté todo. Sin adornos. Sin victimizarme. Y cuando terminé, me miró en silencio y dijo, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Más que nunca, respondí, porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de exponer una mentira que todos habían decidido sostener. Y una vez que eso ocurriera, nada volvería a ser igual. Hasta ese momento, yo había sido invisible. Útil, confiable, siempre disponible. Nadie me cuestionaba nada. Nadie sospechaba. Y eso me permitió algo muy valioso, tiempo. Pero los errores siempre aparecen cuando alguien cree que ya ganó. El primero en cometerlo fue él. Una tarde cualquiera, mi exprometido apareció en casa de mis padres mientras yo estaba cuidando al nene. Llegó antes de lo habitual. Demasiado temprano. Tenía olor a alcohol, los ojos cansados y esa actitud de falsa seguridad que siempre usaba cuando sabía que había hecho algo mal. ¿Vos otra vez acá? Dijo, medio en broma. No respondí. Seguí jugando con el niño en el piso. Se sentó frente a mí y, sin que yo le preguntara nada, empezó a hablar. Las cosas no están fáciles, dijo. A veces uno se equivoca. Lo miré por primera vez en meses. Eso suele pasar, respondí. Sonrió, creyendo que estaba siendo comprensiva. Nunca quise hacerte daño, agregó. Vos sabés cómo es la vida. Ahí entendí que realmente no sentía culpa. Solo incomodidad. Un rato después, se levantó para ir al baño y dejó su celular sobre la mesa. La pantalla se encendió con una notificación. No iba a mirarlo, pero vibró otra vez. Y otra. Miré de reojo. Un nombre que no conocía. Un emoji que no dejaba lugar a dudas. No lo toqué. No lo desbloqueé. No necesitaba más. Cuando volvió, yo ya estaba de pie. Me voy, dije. Esa noche, mi hermana me llamó desesperada. ¿Estuvo raro hoy? Preguntó. Lo siento distante. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Lía, dije finalmente, no sé si soy la persona indicada para opinar. Decime la verdad, insistió. Respiré hondo. Tal vez deberías prestarle más atención a algunas cosas. Eso fue todo. 2 días después, explotó. Mi hermana apareció en mi departamento llorando, con el nene en brazos. Me engaña, dijo. Lo supe siempre, pero ahora tengo pruebas. No pregunté cómo las consiguió. No sé qué hacer, agregó. No tengo a dónde ir.
La dejé pasar. Mis padres llegaron poco después. El caos era total. Gritos. Acusaciones. Llantos. Yo observaba desde un costado, tranquila. Y entonces mi madre dijo algo que terminó de empujar todo. Tal vez esto es un castigo por cómo empezó todo. Nadie respondió. Pero todos pensaron lo mismo. Durante los días siguientes, me convertí en mediadora. La que calmaba. La que sugería. La que pensaba en el nene. Y mientras tanto, el matrimonio se desmoronaba. Mi exprometido empezó a dormir fuera de casa. A faltar. A desaparecer. Mi hermana estaba agotada. Mis padres desesperados. Fue entonces cuando propuse algo aparentemente inocente. Tal vez deberían ordenar bien los papeles, dije. Por si pasa algo. Aceptaron sin cuestionar. Y ese fue el segundo gran error. Porque al hacerlo, me dieron acceso total a todo lo que necesitaba. Y cuando terminé de revisar, supe que el final estaba mucho más cerca de lo que había planeado. Ordenar los papeles fue, oficialmente, una idea mía para prevenir problemas. Extraoficialmente, fue el momento en que todo quedó al descubierto. Mientras mi hermana dormía por agotamiento y mis padres intentaban calmarla, yo revisé documentos, contratos, correos impresos, recibos. Todo estaba desordenado, hecho a las apuradas, como su vida. Y entonces lo vi. No fue un gran escándalo. No fue una bomba. Fue algo mucho peor, una cadena de pequeñas mentiras que, juntas, eran devastadoras. Deudas ocultas, firmas dudosas, pagos atrasados que nadie había mencionado. Mi exprometido había usado datos de mis padres como aval sin explicarlo del todo. Había mentido sobre ingresos. Había postergado obligaciones hasta que se volvieron impagables. Y todos habían confiado en él. Porque era el padre del nene. Esa noche, volví a mi departamento con copias de todo. Me senté en la mesa, ordené los papeles y sentí algo extraño, calma. No había rabia. No había euforia. Solo una certeza fría. Al día siguiente, hice algo que nadie esperaba. Pedí una reunión con un abogado. No para denunciar. No todavía. Para entender. Le mostré los documentos. Le conté la historia completa. No exageré nada. No pedí consejo moral. Solo pregunté qué podía pasar. Su respuesta fue simple. Si esto sale a la luz, se cae todo. Eso era exactamente lo que necesitaba saber. Mientras tanto, en la familia, la tensión era constante. Mi hermana me llamaba a diario. Mis padres también. Todos buscaban apoyo. Todos dependían de mí. Y yo seguía ahí. Un día, mi madre me pidió algo que jamás pensé escuchar. Si esto empeora, ¿podrías quedarte con el nene un tiempo? No respondí de inmediato. Claro, dije. Si es necesario. Vi el alivio en su rostro. Fue entonces cuando di el siguiente paso. Contacté a alguien más del pasado. Una persona que había estado presente en la boda que nunca fue. Alguien que había trabajado con mi exprometido y que, casualmente, ahora tenía una posición interesante. Le conté lo mínimo necesario. Mostré solo lo justo. Y dejé que las preguntas aparecieran solas. No tardaron en hacerlo. Días después, mi exprometido me llamó. Primera vez en años. ¿Vos hablaste con alguien? Preguntó, sin rodeos. ¿Sobre qué? Respondí, sobre mí. Sonreí. No sé de qué hablas. Colgó sin despedirse. A partir de ahí, todo se aceleró. Llamadas. Reuniones. Miradas nerviosas. Comentarios cruzados. La mentira ya no se sostenía sola. Necesitaban explicaciones. Y no las tenían. Mis padres empezaron a darse cuenta. Mi madre lloraba más. Mi padre estaba silencioso. Mi hermana vivía en una mezcla de culpa y miedo. Y una noche, durante una cena tensa, mi padre dijo lo que nadie quería admitir. Esto se nos fue de las manos. Lo miré a los ojos. Hace mucho, respondí. Sabía que el golpe final no tardaría. Y que, cuando llegara, no solo perderían estabilidad, perderían la narrativa, la historia que habían contado durante años. Y cuando eso pasara, yo dejaría de ser la villana silenciosa. La primera grieta apareció donde menos lo esperaban.
No fue una denuncia. No fue un juicio. Fue un comentario. Un comentario pequeño, en una reunión social, dicho por alguien que ya no estaba dispuesto a cubrir mentiras ajenas. A partir de ahí, la historia empezó a circular. Primero en susurros. Después en preguntas incómodas. Finalmente, en certezas. ¿No era ese el prometido de la hermana mayor? ¿No fue todo muy rápido? ¿No había una boda antes? Las versiones que mi familia había sostenido durante años empezaron a desmoronarse. Nadie podía explicar bien las fechas. Nadie podía justificar las decisiones. Y yo, por primera vez, dejé de intervenir. Mi exprometido fue el primero en entrar en pánico. Me llamó 3 veces en una noche. Esto se está yendo de control, dijo. Tenés que ayudarme. ¿Ayudarte a qué? Pregunté. A arreglarlo. A que no se haga más grande. Me reí. Yo ya ayudé bastante, respondí. Colgué. Mi hermana me llamó llorando. La gente está hablando, dijo. Me miran raro. La gente siempre habla, respondí. No podés controlarlo. Pero vos sabés cosas, insistió. ¿Podrías aclarar? ¿Aclarar qué? Pregunté. La verdad, no respondió. Mis padres intentaron otra estrategia. Me invitaron a cenar. Dijeron que querían recomponer. Que había sido un mal momento para todos. Que ya había pasado suficiente tiempo. No podemos permitir que esto nos destruya, dijo mi padre. No, respondí. Eso ya pasó. Les dejé algo claro esa noche. No voy a mentir por ustedes. Eso los aterrorizó más que cualquier amenaza. En los días siguientes, empezaron a llegar las consecuencias reales. Mi exprometido perdió oportunidades laborales. Viejos conocidos dejaron de atenderle el teléfono. La desconfianza se volvió visible. Mi hermana dejó de salir. Mis padres evitaban reuniones sociales. Todo aquello que habían querido preservar, la imagen, la familia perfecta, se estaba deshaciendo. Y entonces intentaron culparme. Si vos no hubieras vuelto, dijo mi madre, nada de esto estaría pasando. La miré con una calma que la descolocó. Si yo no hubiera vuelto, seguirían viviendo una mentira, respondí. Y eso también tiene un precio. Esa noche, mi hermana me dijo algo que jamás olvidaré. Arruinaste mi vida. La miré. De verdad la miré. No, dije. Solo dejé de cargar con las consecuencias de tus decisiones. Fue la primera vez que se quedó sin palabras. Pero todavía faltaba el golpe final. El que ya no tendría vuelta atrás. El que no se podía ocultar ni justificar. Y estaba a punto de ocurrir. La primera llamada no vino de la familia. Vino de alguien que no tenía ningún lazo emocional conmigo, y por eso mismo fue la más reveladora. ¿Sos Tessa? Preguntó una voz masculina. Necesitamos hablar con vos. Era un ex socio de mi ex prometido. Alguien a quien él le debía dinero. Mucho dinero. Alguien que, hasta ese momento, había creído la versión oficial, un matrimonio joven, un bebé, dificultades normales. Esa versión se estaba desmoronando. No conté todo. No necesitaba hacerlo. A veces, decir la verdad completa es innecesario cuando las piezas ya están fuera de lugar. Solo confirmé fechas. Negué otras. Dejé silencios estratégicos. Y esos silencios hablaron por mí. En cuestión de días, los problemas dejaron de ser privados. Llegaron cartas. Avisos. Intimaciones. Mi exprometido empezó a perder trabajos. La gente dejó de contestarle el teléfono. En redes sociales, la familia feliz empezó a desaparecer. Mi hermana dejó de publicar fotos. Mis padres también. Y entonces llegaron los mensajes desesperados. Esto no tenía que pasar así. ¿Por qué no nos avisaste? Nos estás exponiendo. Yo leí todo. No respondí. Una noche, mis padres aparecieron sin avisar en mi departamento. Mi madre estaba destruida. Mi padre envejecido de golpe. Nos estás hundiendo, dijo mi madre. La miré en silencio. No, respondí. Yo no hice nada. Solo dejé de sostener lo que ustedes decidieron construir sobre mí. Mi padre bajó la mirada. Esto se va a saber, dijo. La gente va a hablar. La gente siempre habló, respondí. Solo que antes no les importaba porque no eran ustedes los que quedaban mal.
Esa fue la noche en que entendieron que ya no podían controlar el relato. Cuando el caos se volvió incontrolable, hicieron lo único que sabían hacer, buscar un culpable. Y, como siempre, apuntaron hacia mí. Mi hermana me llamó llorando, acusándome de querer arruinarle la vida. Mis padres dijeron que yo estaba siendo innecesariamente cruel. Que ya había sufrido suficiente, pero que ahora estaba yendo demasiado lejos. Esto empezó por vos, me dijo mi madre. Si hubieras perdonado desde el principio. La interrumpí. Esto empezó cuando ustedes eligieron protegerla a ella y descartarme a mí. Silencio. Intentaron algo más. Algo bajo. Empezaron a decir que yo estaba resentida. Que exageraba. Que nunca lo había superado. Que todo era producto de mi rencor. Algunas personas les creyeron, otras no, porque las pruebas no eran emocionales. Eran concretas. Documentos. Fechas. Firmas. Deudas. Y entonces pasó algo que jamás habían considerado. Mi hermana se quebró. En una discusión frente a mis padres, dijo en voz alta lo que todos sabían pero nadie admitía. Todo esto pasó porque yo me metí con él sabiendo que era suyo. Nadie la contradijo. Ese fue el punto sin retorno. El matrimonio no sobrevivió. Mi exprometido se fue. Sin ceremonia. Sin explicaciones públicas. Simplemente desapareció de la casa que había ocupado gracias a otros. Las deudas quedaron. Los problemas también. Mi hermana tuvo que mudarse de nuevo con mis padres. El bebé pasó a ser responsabilidad compartida. Y, por primera vez, yo dejé de ser necesaria. No porque ya no hiciera falta ayuda, sino porque ya no podían mirarme sin ver todo lo que habían hecho. Una tarde, mi padre me llamó. Tenías razón, dijo. Te fallamos. No lloré. No me alegré. No sentí victoria, solo cansancio. Ya es tarde, respondí. Mi madre nunca me pidió perdón. Mi hermana tampoco. Solo dijeron que hicieron lo que pudieron. Y yo entendí algo esencial. Algunas personas no piden perdón porque hacerlo implicaría aceptar quiénes son. Hoy estoy bien. No porque gané. No porque ellos perdieron. Sino porque dejé de cargar con lo que nunca fue mío. No me vengué gritando. No me vengué humillando. No me vengué destruyendo activamente. Simplemente dejé que la verdad caminara sola. Mi familia sigue existiendo. Sin mí, yo sigo adelante. Sin ellos. A veces me preguntan si no me arrepiento. Si no fui demasiado dura. Si no me pasé. Siempre respondo lo mismo. Yo no fui cruel. Fui coherente. Ellos eligieron a quien proteger. Yo elegí no sacrificarme otra vez. Y esa fue la venganza más cruel de todas.